Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias como siempre por su interés y bienvenidos a su clase de historia. Hoy va a ser una clase particular porque, aunque no lo sepan, vamos cambiando de periodo. De hecho, si notaron, todas las clases anteriores fueron sobre el Oriente Medio y analizamos esa enorme y muy importante área que es el Oriente Medio, que es esa parte del planeta que cubre desde Egipto hasta India. Se reconoce como cuna de la civilización porque ahí empezó el desarrollo de la civilización humana con las ciudades, la escritura y la burocracia, el comercio. Pero ya llegó la hora y tenemos que cambiar de continente. Hoy va a ser la primera clase de un ciclo que podríamos llamarlo historia europea, porque efectivamente empezamos a hablar de otro continente que es el continente europeo. Empezamos con el inicio de la que llamamos historia griega. Es un periodo muy importante por la formación humana y de ciencia y de tecnología. Y empezamos con una isla pequeña que se encuentra justo a la mitad entre Grecia y el Oriente Medio y se llama Creta. Es la isla donde se desarrolló la civilización más antigua del continente europeo. Y la primera civilización que alcanzó el desarrollo de un estado, de una nación, un organismo estatal. Y la primera es justo a la mitad de entre Grecia y Oriente Medio. Esto no puede ser una casualidad. Un fenómeno que se encuentra en toda la historia es cómo la cultura se mueve como por contagio. Si una civilización alcanza algún descubrimiento que es bastante superior a los demás, es copiado. De esta forma, cuando se organizan las ciudades, empiezan a reproducirse alrededor hasta cubrir toda el área. Lo mismo, un avance tecnológico, apenas los vecinos logran copiarlo y logran alcanzarlo, esto se muestra cómo es un avance que vale la pena apropiarse. Y lo mismo, la formación del Estado seguramente se realizó también por la influencia del Oriente Medio. Entonces no es una casualidad que Creta se encuentre tan cerca de Egipto, de Babilonia y de Anatolia, la península que hoy llamamos Turquía. Los griegos conocían muy bien una época anterior a la de que se considera Grecia clásica. Esta época era una edad mítica, poblada por héroes y que tenía seres de leyenda y personajes como Teseo, Agamemnón, Aquiles, Ulises, son todos personajes que conocimos desde la escuela y desde la Ilíada y la Odisea como personajes del mito. Pero los griegos no sabían cuánto atrás se podían posicionar estos personajes. No sabían cuánto antiguos eran. La arqueología y todos los descubrimientos del último siglo logró posicionar a esta época en el segundo milenio antes de Cristo, con los micénicos y aún antes con los minoicos. Todo se debe principalmente a dos arqueólogos. Son los arqueólogos Schliemann y Evans. Schliemann descubrió muchas ciudades que hoy conocemos de la civilización micénicas. La más importante seguramente fue la ciudad de Troya, que es protagonista del poema homérico. Y Evans es un inglés que logró excavar la isla de Creta y descubrió la civilización minoica. Estas civilizaciones normalmente se estudian y se analizan juntas por varias razones. La primera razón es que los minoicos y los micénicos tuvieron muchos intercambios culturales y los micénicos deben mucho de su desarrollo a los minoicos. O sea, los minoicos fueron anteriores y el nivel de tecnología y de cultura que alcanzaron no pudieron alcanzarlo también los micénicos. Pero los micénicos tenían, por su parte, una superioridad militar. Y cuando los minoicos se volvieron una civilización más frágil, los micénicos los conquistaron.
Entonces, no es solo por los influjos culturales que tuvieran las dos culturas, sino también por la cercanía geográfica. Vamos a ver con calma, pero los minoicos son de la isla de Creta, los micénicos son del continente europeo, de la que se llama Grecia continental, y luego claramente se encontraron y chocaron. Y otra cosa es la cercanía en el tiempo. Cuando empezó el desarrollo de los micénicos, todavía los minoicos existían como cultura. Entonces, es normal estudiarlos juntos y quiero que en esta clase empiecen a distinguirlos, empiecen a diferenciar y no creer que hablar de minoicos y micénicos sea la misma cosa. Son civilizaciones muy diferentes, seguramente se odiaban, siendo que una civilización conquistó la otra, y son dignas, vale la pena estudiarse cada uno por su cuenta, ¿sí? Entonces, estas dos civilizaciones se desarrollaron en la parte sur-oriente de Europa y todo lo que fue de estudio de la época es desde el final del 800 en el inicio del 1900, con unas consecuencias también en la arqueología y en la reconstrucción que vamos a ver a rato. Empezamos con la civilización minoica. La primera civilización es la primera civilización, como les dije, que desarrolló una experiencia de Estado en Europa y entraron a ser parte de la red de contactos y de comercio diplomático del Oriente Medio. Esto significa que los minoicos estaban en contacto con Egipto, con Babilonia, con la región de Siria y con la región de Anatolia. Los reinos que poblaban estas regiones conocían a los minoicos como un contacto comercial. El descubrimiento de esta civilización se debe a Evans. Evans es un arqueólogo inglés y se posiciona en la segunda mitad del 800 y en la primera mitad del 900. Y él tuvo la suerte de poder comprar la tierra que se encuentra arriba del palacio de Cnoso. Luego vamos a ver, pero es el palacio más importante de la isla de Creta. Compró esta tierra, empezó a excavar y al final descubrió un enorme palacio. Este palacio de Cnoso se reconoce como el palacio más grande de toda la isla. ¿Por qué sigo llamándolo palacio? Porque es la palabra que utilizó Evans. Evans usó la palabra palacio porque era un inglés de la época victoriana. O sea, él vivió en la parte más fuerte y más gloriosa del imperio inglés. Y como líder del imperio inglés había la reina y antes había otros reyes. Entonces, cuando él descubrió un enorme edificio, le resultó automático llamarlo palacio. Luego, no hay palacio sin un rey y no hay un rey sin una reina. Entonces, cuando excavó, él pensaba que estaba descubriendo un palacio de donde vivía el rey de Creta. ¿Por qué sigo llamándolo minoico? Esa explicación es bastante triste. Cuando Evans empezó a excavar, él sabía que estaba excavando en la isla de Creta, en donde los griegos habían posicionado el mito de rey Minos. Minos es ese rey que, si no lo conocen, seguramente conocen su hijo, porque la esposa de Minos tuvo un hijo con un toro y es el Minotauro. Entonces, el palacio de Cnoso, según Evans, era el lugar donde estaba el laberinto del Minotauro. ¿Cómo lo llamó? Pues lo llamó civilización minoica en nombre de rey Minos, Minos de Creta. Entonces, cuando ustedes dicen civilización minoica, están hablando de la civilización de Creta, pero están usando una palabra artificial. Esta palabra no define la civilización, simplemente es una palabra cómoda que utilizó Evans para llamarlos. No sabemos cómo se llamaban ellos. Esto es triste. Cada vez que yo hablo de una civilización, yo normalmente intento decir cuál es el nombre que ellos mismos usaban, ¿no? Es más lindo conocer una civilización por el nombre que ellos mismos reconocían. Y usando la palabra minoica seguramente los estamos insultando porque ellos no se conocían con el rey de Minos. Ellos eran algo superior a una leyenda, ¿no? Bueno. La sociedad que construyó el palacio toma forma en el 1900 a.C., pero su estructura es aún más antigua. De hecho,
Algunas partes de la civilización minoica seguramente se desarrollaron ya en el tercer milenio antes de Cristo, cuando se pasó de una sociedad de clan a una sociedad más urbana. Y el palacio también significó que había una serie de obras públicas, por ejemplo, almacenes por el trigo y campos en terraza, o sea, ellos cortaban las colinas para poder cultivarlas en la tierra horizontal, y las calles que tenían que conectar los palacios con los campos. Documentos escritos también indican la existencia de una burocracia. No sabemos muy bien cómo se organizaba la burocracia porque los documentos nunca se logró traducirlos. Hablaremos más tarde de la escritura, pero sigue siendo un misterio cómo traducir la escritura de Creta. La arquitectura del palacio llevaba varios puntos principales. Tenía al centro una gran corte, un patio. Era grande tanto alcanzar casi la dimensión de una plaza, un tamaño de una plaza. Tenía una ala para almacenar los cereales y tenía una fachada occidental, o sea que daba hacia el poniente, que era monumental para los que llegaban desde la ciudad. El palacio se restauró en alguna forma y si ustedes buscan en Google Palacio de Cnosos, siempre sale esta imagen. Y ustedes dirán, ah, no manches, qué bonito, mira qué colores tan fuertes, cómo bien se conservó. Pues no se conservó para nada. Lo que están viendo en este momento es la reconstrucción de lo que podía ser el palacio, porque los colores fueron pintados en época contemporánea y la reconstrucción de cómo tenía que ser fue toda una hipótesis de lo que entre comillas se llamarían arqueólogos. ¿Por qué digo entre comillas? Porque nadie el día de hoy reconstruiría una parte usando el concreto. El concreto no es un material adecuado para la reconstrucción de sitios arqueológicos, porque claramente estás cubriendo el pasado en lugar de descubrirlo. Pero esta reconstrucción tan brutal y tan fea te da la idea de cómo podía ser el palacio original, pero en realidad es una hipótesis del arqueólogo. No sabemos cuánto haya exagerado con esta reconstrucción. El palacio se utilizaba por objetivo ceremonial y religioso. Se hacían fiestas y se hacían iniciaciones. Esto significa que el palacio no se usaba para el lugar donde vivía el rey. Era un palacio que se usaba en manera comunitaria. Había también otras áreas de culto, que eran los santuarios en los picos, eran santuarios en la parte más alta de colinas y montañas, y estaban conectados a rituales de agricultura y pastores. Nos falta una iconografía regia. Esto significa que no tenemos ningún tipo de confirmación que existía un rey. Nos faltan tumbas de líderes fuertes, o sea, las tumbas que tenemos no tienen ninguna diferencia social, no parece que alguna parte de la sociedad fuera más rica o más poderosa. Y las fuentes orientales, estos pueblos que ya nombramos, Babilonia, Egipto, la Anatolia, no hablan de dinastías al poder. Entonces empieza a ser algo misterioso, porque tenemos un pueblo que construye un edificio enorme, muy grande. Luego vamos a hablar del Palacio de Cnosos, que realmente es el más sorprendente. Pero todo este tamaño y esta demostración de poder y de tecnología no responde a una diferenciación social. No había un rey, por lo que encontramos hasta el momento. Otra cosa sorprendente, faltan obras de fortificación en los palacios, faltan murallas, no tenemos torres, no tenemos nada que divida fronteras artificiales entre las comunidades de la isla. ¿Cómo se interpreta todo esto? Probablemente la isla no estaba sufriendo un periodo de peligro, no estaba sufriendo posibles conflictos internos o externos y no necesitaban defensas. Nos parece increíble, ¿no? Porque la primera cosa que hacemos nosotros es defendernos.
Y es suficiente ver cualquier casa mexicana, si no tiene alambre con púas, tiene botellas de Coca-Cola rotas para evitar que la gente se suba al muro, ¿no? Entonces, nos parece sorprendente ver esta civilización tan rica y tan desarrollada que no tenía miedo de sus vecinos. Claramente, cuando digo vecinos, entiendo adentro de la isla y también desde afuera, no tenía miedo de invasiones. Eh, Otra cosa típica de esta isla era el culto que tenían por la tauromaquia. La tauromaquia es un tipo de juegos que se hacen con el toro. Normalmente la tauromaquia se coincide actualmente con la corrida o con la matanza del toro, ¿no? En la arena, como el estilo español. La tauromaquia en realidad era un ritual que se desarrollaba en todo el Mediterráneo. Se encuentran representaciones de tauromaquia desde el Mediterráneo oriental hasta el occidental y normalmente se necesitaba muchísimo valor para poder jugar con el toro o usarlo como trampolín para poder saltar encima. Pero el toro era uno de los elementos fuertes de la religión de la isla. Entonces, cuando hablan de tauromaquia, no piensen solo a la matanza de toros en España, piensen también a todo lo que significa el toro en el Mediterráneo. Era un animal respetado y temido y la gente tenía que prepararse para jugar, entre comillas, con él. Otra cosa específica de esta isla es esta estatua de la diosa. Se llama la Grande Madre. Yo prefiero este nombre. Normalmente los arqueólogos y los historiadores la reconocen como la diosa de las serpientes, que tiene, o sea, una fantasía bien pinche, porque en realidad esta mujer sí tiene dos serpientes en las manos, pero llamarla la diosa de la serpiente me parece bastante banal, ¿no? Bueno, esta mujer se representa casi siempre de la misma forma, tiene una falda, que es la falda típica de la isla, con varias capas una encima de la otra, tiene el busto y el seno descubierto, y se piensa que esto fuera como se vestían las sacerdotisas y las reinas del lugar. El hecho que no se hayan encontrado dioses importantes y que la diosa más grande que se haya encontrado y la más frecuente fuera esa, dio origen a una hipótesis que explica cómo la isla en realidad creía en una diosa enorme llamada, por supuesto, la Gran Madre, y esta Gran Madre tenía que ser también la representación divina de un poder político, o sea, según esta hipótesis, la madre diosa representaba una reina que gobernaba la isla. O sea que la isla de Creta posiblemente tenía un matriarcato. O sea, las mujeres eran las que tenían el poder. Y el hecho que ellas no tuvieron guerras y conflictos internos y externos, podía ser la demostración de ser una civilización pacífica y arreglada sin los principios de la violencia y del dominio, típicos del hombre. Claramente esta hipótesis lo pueden ver bastante bien. Esta es una hipótesis muy política. Decir que un país gobernado por una mujer es un país pacífico y los demás son países guerreros porque son dominados por hombre es bastante una demostración de cliché, ¿no? Entonces, esta hipótesis de la gran madre que representa a la reina, por algunos historiadores fue aceptada, por otros fue rechazada, pero no encontramos ningún dios fuerte en esta época y la diosa más grande seguramente es esta madre. Cuando luego hubo conflicto con los micénicos, ahorita vamos a hablar de este periodo, también esto significó una guerra de religión, porque las diosas y la diosa principalmente tuvo que perder su lugar, porque tuvo que ser aceptada en el panteón de dioses micénicos que, vamos a ver, son los mismos dioses que creían los griegos. Zeus, Ares, Dioniso, Artemide, son todos dioses que ustedes escucharon varias veces, ¿no? Y también está en cada monumento de cada ciudad. Bueno, hablando de este periodo pacífico, termina en el 1700 a.C. con una serie de destrucciones, tal vez obra de conflictos internos o tal vez por una invasión externa. Este periodo que termina se llamaba protopalacial.
Ahora empieza el periodo palacial o neopalacial, que significa periodo del nuevo palacio. En este periodo se vuelve muy importante un palacio en particular y los demás palacios se vuelven más pequeños. Esto significa que seguramente uno se volvió lo que podríamos llamar capital y la capital es Knossos o Cnoso. El palacio de Cnoso era espantosamente grande, tenía 1300 habitaciones y tenía un tamaño de 10 kilómetros cuadrados. Este palacio tenía otra cosa de increíble, estaba construido en varios pisos, alcanzaba hasta los 5 pisos. Y ustedes dicen, bueno, 5 pisos no son muchos, hay rascacielos sobre insurgentes que alcanzan los 20 pisos. Sí, güey, pero esta era la época del bronce. O sea, alcanzar 5 pisos significa que tienes suficiente conocimiento de arquitectura y de tecnología para que no se derrumbara todo. Cuando hablamos de 5 pisos, tienen que saber que también Roma, en la época imperial, alcanzaban como máximo 4 pisos y siempre los edificios estaban hechos de madera. Esto significaba que había incendios muy frecuentes y que estos 4 pisos tenían una seguridad de construcción pues, muy frágil, ¿no? Imagínense lo que significa encontrar un palacio de 5 pisos en una civilización que en teoría no tenía contactos con otras superiores, o sea que ellos mismos habían desarrollado esa tecnología. Y esa tecnología no se alcanzó otra vez, sino miles de años después, 1200 años después más precisamente. Este palacio de Cnoso se expande en toda la isla y en todo el Mediterráneo oriental porque crea una red comercial que controla el territorio a través de la fundación de villas, que son pequeños centros de poder, y todos tienen que contestar y responder al mismo palacio de Cnoso. Se reconstruyen también palacios antiguos que habían sido abandonados y también nacen nuevos. En Cnosos se construye lo que los ingleses llamaron Central Palace Sanctuary, que sería el santuario del Palacio Central, y se hacen unos frescos muy famosos, son los frescos como de la tauromaquia y de los delfines. El control de la economía pasaba a través de una serie de sellos, los mismos sellos que ya vimos en la historia anterior, la historia de Egipto y de Mesopotamia, porque estos sellos eran el origen de la forma de la escritura. Si tú tienes que enviar una cierta cantidad de materiales de un lugar a otro, pones tu sello con tu código para poder estar seguro que nadie vaya a abrir este sello, ¿no? Y nada vaya a abrir este contenedor. Y se usaban dos tipos de escritura. La primera escritura es una escritura jeroglífica llamado jeroglífico cretense y se puede ver muy bien en esta ¿cómo se llama? En esta pieza arqueológica llamada Disco de Festo. Se puede ver en el Museo de Creta. Y otro tipo de escritura que se desarrolló más tarde es la primera escritura alfabética de Creta y se llama linear A. No tenemos ninguna traducción de esta escritura, ni de la jeroglífica, ni de la alfabética. Entonces, el día que alcanzaremos traducirlo, ya se sabrá mucho más de esta civilización. Por el momento, lo único que tenemos de información nos llega de la arqueología y de lo que los demás países hablaban de esta civilización. Desde el 1700 a.C., esta escritura se difundirá en toda la isla. Un gran surplus de producción agrícola y de producción de manufactos, como también de materias primas externas a la isla, nos enseña cómo esta civilización alcanzó un nivel de riqueza impresionante. También alcanzó una homogeneidad cultural y un gran desarrollo cívico. Y esto nos indica que estamos hablando de un periodo próspero. Esta fase neopalacial es uno de los periodos más fértiles de la Grecia continental. Y los palacios, como ya les dije, no eran residenciales. O sea, nadie vivía en el palacio. Eran palacios que se usaban como estructuras públicas. Se llaman estructuras polimorfas y polifuncionales. O sea, que tenía varios tipos de utilización. Una parte seguramente producía actos administrativos.
o sea, tenían una función burocrática. Otra parte funcionaba como almacén, otro se necesitaba para el comercio, otra como taller y otra parte se utilizaba para distribuir las raciones, o sea, cómo se distribuían los salarios. Claramente, si tú trabajabas por el palacio, necesitabas pago y tu pago era casi siempre alimentos. Sin el casi siempre, eran siempre alimentos, como ya vimos también en Mesopotamia y en Egipto. El salario eran cereales, vino o cerveza, ¿no? El palacio al mismo tiempo era una estructura abierta y cerrada. Abierta porque el palacio necesitaba comunicarse con toda la isla y todos los que llegaban de la isla necesitaban ver el palacio como punto central. También representación política de ellos. Y cerrado porque el palacio también necesitaba para representar lo que era comunitario y donde se tenían que organizar todas las fiestas religiosas. Los productos minoicos se difundieron en todo el Mediterráneo oriental, alcanzaron hasta Egipto. Y en Egipto se encontraron piezas de metalurgia, de marfil, de piedra, todos de producción minoica. Esta civilización, ¿cómo terminó? La primera hipótesis que tenían los historiadores era un final muy romántico. ¿Por qué digo romántico? Porque normalmente la civilización tiene un final glorioso cuando termina por causas naturales. Normalmente temblores, volcanos, tsunami, algo, un meteorito, ojalá, eso sería muy hermoso, ¿no? Bueno, el primer responsable del final de la civilización minoica fue el volcán de Tera en Santorini. Santorini es una isla cerca y el volcán llamado Tera, pues lo pueden ver en esta foto, es este enorme cráter que ahorita está cubierto por el mar, pero era un volcán. La explosión del volcán de Santorini tiene que haber provocado un tsunami. El tsunami también golpeó la isla de Creta y pues también hubo muchos temblores. Claramente los palacios de Creta no estaban hechos de manera antisísmica, no estaban tan listos como los palacios de México, entonces se cayó una gran parte de la isla. Y los historiadores al inicio creían que esto fue el final de la civilización minoica, o sea, la civilización minoica terminó por culpa del volcán Tera. Pues la arqueología demuestra que no. Después de la destrucción, de los temblores, del tsunami, la civilización minoica se levantó otra vez y tuvo otras 3 generaciones, casi un siglo, de relativa prosperidad. ¿Por qué digo relativa? Porque claramente había golpeado. O sea, muchos palacios y puertos ya no existían y reconstruir necesita un periodo de fragilidad, ¿no? Y este periodo fue aprovechado por otra civilización que son los micénicos. Entonces, si ustedes quieren terminar una cena aburrida diciendo, ya saben que un volcán causó un tsunami que mató a la civilización minoica, no lo pueden hacer, no pueden decir esto, más bien pueden decir que un volcán hizo más débil la civilización minoica y esto provocó que fuera invadida por otra civilización que la conquistó. Una cosa que sí tuvo como consecuencia el volcán es el cambio de la psicología de la isla. ¿Se acuerdan que les dije que la isla no tenían ninguna defensa, no tenía torres, no tenía murallas para defenderse de una parte de la otra, ¿no? Bueno, después de la destrucción del tsunami y de los temblores, también la producción artística de la isla empezó a cambiar y empezaron a aparecer estos animales marinos que más que lindo parecen inquietantes. Pueden ver este pulpo que cubre toda la vasija y que parece crear una sensación de inquietud, como que intenta espantar. Entonces parece que el volcán provocó un shock en la isla y la producción artística sufrió este cambio y empezó a representar el miedo. El miedo que había provocado descubrir que la naturaleza no era tan buena ni tan bonita como parece. De todas formas, esta civilización minoica dio las bases de la que luego conocemos como civilización micénica y que al final alcanzaremos como civilización griega. Y los elementos más importantes que eran el desarrollo de la religión, de la arquitectura, de la riqueza, del comercio, serán heredados por los micénicos.
con la diferencia fundamental que ya les dije, que es que los micénicos abandonaron este culto de la diosa madre y se volvieron más machos y más machistas con los dioses. Los micénicos fueron estudiados y descubiertos por Erich Schliemann, que es un arqueólogo alemán que descubrió muchas ciudades de esta civilización. En particular, excavó y descubrió Tirinto, Micenas y Troya. Troya la descubrió leyendo literalmente la Ilíada y la Odisea y no leyéndola como si fuera un mito, sino buscando alguna noticia geográfica donde poder encontrar la ciudad de Troya. Hoy sabemos que Troya se encuentra en la parte norte-occidental de Turquía, pero esto se debe a Schliemann, que la identificó exactamente en ese lugar. Al mismo tiempo empezó a excavar la ciudad de Micenas y miren, no es una casualidad que yo los llamo micénicos. Schliemann inventó esta palabra, micénicos, para identificar esta civilización, porque él creía que la ciudad más importante era Micenas. Y tenía razón, sí, la ciudad más importante era Micenas. Micenas se encuentra en Grecia, pero este tampoco es la palabra que ellos usaban para definirse a ellos mismos. Uno de los rasgos más importantes de esa civilización es la tumba Tolos. Este tipo de tumba que se encuentra en una gran parte de la Grecia continental y que tiene esta forma a cúpula. La tumba Tolos es típica de los Micenas y adentro estaba claramente el cuerpo del rey que fue sepultado. Y nos sorprende porque los micenas empiezan a bombas, o sea, empiezan con mucha fuerza. Tienen una altísima concentración de riqueza. Ellos no tuvieron un comienzo lento. Ya lo vieron en las demás clases. Cada civilización empieza de manera modesta, empieza a acumular poder y lentamente empieza a crear algo de increíble, ¿no? Bueno, los micenas no. Cuando empiezan, ya empiezan con todo. Y esta tumba Tolos tenía una excavación rectangular y un techo en madera o en piedra, y los cuerpos estaban envueltos en un sudario decorado con hojas de oro o con máscaras de oro. En 6 casos se encontró realmente una máscara de oro que cubría la cara. Cuando se descubrió esta máscara, Schliemann lo reconoció súbito como la máscara de Agamemnón. Esta máscara le dio el nombre del rey de la Ilíada, ese rey que organizó la expedición militar contra Troya, y descubrir esta máscara en la ciudad de Micenas dio a Schliemann bastante confianza para decir que esa era la máscara que cubría el rey Agamemnón. Ahora, sabemos muy bien que esta máscara no tenemos ninguna prueba que fuera de Agamemnón. Se llama así la máscara, pero esta que estamos viendo no es la cara de Agamemnón, o al menos probablemente no, ¿de acuerdo? Pero una de las partes más sorprendentes de los micénicos es que cada pieza es única. No existe una producción en serie de las piezas como si se encontró en Mesopotamia y en Egipto. Y cuando se encuentra algo en las tumbas, esa es una real obra de arte, porque no será igual en ningún otro lugar, en ninguna otra tumba. Entonces, cada pieza que se encuentra en las tumbas realmente es único. ¿Está bien? La civilización empieza, como les dije, con esta explosión de riqueza y con características de tipo militar. Y todo lo que se encontró en la tumba también sirve para saber con qué áreas del mundo tenía comercio. Se encontró ámbar desde la región del Báltico, o sea, Europa del Norte. Y se encontraron también materiales del Oriente Medio y cerámica de las islas del Mediterráneo. Esto significa que los micénicos estaban en contacto hasta Europa del Norte para poder alcanzar los bienes de lujo que ellos querían para definir la diferencia social entre una clase y la otra. El origen probablemente está en un grupo que se apropió del comercio de oro, de estaño y de cobre, y así fundó su poder político. O sea,
No sabemos si los micénicos llegaron desde afuera o si ya estaban ahí, pero dominar el comercio de estos bienes de lujo seguramente les dio la base política para poder volverse un imperio. Las primeras tumbas son del 1650 a.C. y un enorme impulso al conocimiento de esta civilización fue la traducción del linear B. Ya les hablé de la escritura jeroglífica y del linear A de Creta. Bueno, los micénicos tenían esta escritura, es una escritura de tipo silábico y el linear B fue traducido gracias a Ventis. Ventis es otro historiador inglés y Ventis hipotizaba que los micénicos hablaban y escribían con una forma local, un dialecto del griego. Entonces, esta hipótesis podía ser válida si lograba traducir al menos una frase. Entonces empezó a hipotizar algunas traducciones de las sílabas, calculando que podía ser una lengua griega, y cuando resultaron algunas frases traducibles, se entendió que sí, él tenía razón. O sea, los micénicos ya hablaban una forma antigua de griego. Entonces, los micénicos son casi seguramente los ancestros de los griegos. Por eso hay una linearidad. Cuando se habla de historia de Grecia, hay que empezar desde los minoicos, pasar por los micénicos y terminar con los griegos de Atenas, Esparta, Tebas, Argo, todas las ciudades principales que estudiamos en la escuela, ¿no? Qué gran sorpresa se llevaron los historiadores cuando empezaron a traducir el linear B, porque traduciendo descubrieron que muchos de los dioses que ellos estaban leyendo parecían bastante familiares. Se encontró Zeus, se encontró Dioniso, se encontró Afrodita, se encontró Poseidón. Son todos dioses que nosotros conocemos como dioses griegos. Bueno, eran ya dioses de los micénicos, ¿de acuerdo? Y la traducción del linear B también nos dio información sobre la administración y nos muestra que cada ciudad de los micénicos era un microestado, o sea que ellos también estaban organizados en ciudades-estado. No tenemos prueba de una jerarquía entre las ciudades, pero sí tenemos que creer a la Ilíada, la ciudad principal era Micenas y las demás eran fuertes, pero no alcanzaban el estatus para tener el rey de los reyes. Esto porque cada ciudad tenía un rey, pero solo Micenas tenía el rey de los reyes, que era rey superior a todos y el que tenía el dominio militar y político. Las islas de Roda y Creta fueron fundamentales por el control de los comercios. Entonces los micénicos las conquistaron bastante en época temprana. Todos los artesanos eran situados adentro del palacio. Y el palacio entonces era la representación del rey y de la política. Esto significa que los únicos clientes de los artesanos eran los reyes. Y la redistribución de la riqueza y del poder pasaba a través de un control de la esfera religiosa. Ahora pasamos a hablar de la manifestación arquitectónica más famosa de los micénicos, que era el palacio. Los palacios micénicos se encontraron en toda la parte de la que se llama Grecia continental, pero se sabe que tuvieron influencia cultural también en la parte norte, la que hoy se llama Macedonia, y también en la isla de Creta. Y también los hititas que vivían en la época en la península anatólica los reconocían como un grupo de reyes de su mismo nivel. El palacio de Micénico tenía una estructura típica en tres partes, con el núcleo central llamado Megaron. Al centro de todo había el trono donde se sentaba el rey y una chimenea, y todos los ambientes estaban pintados. Claramente verlo así no les dice mucho, pero si lo ven así ya es mucho más espectacular, ¿no? Todos los ambientes internos estaban pintados y representaban normalmente escenas de guerra y de caza. Esto nos demuestra que para los micénicos la parte más importante y la parte poderosa lo tenían los guerreros. Era seguramente una sociedad de guerra, era muy diferente a los minoicos. Ya les dije, no había ninguna demostración de defensa ni de conflicto en Creta, ¿no?
Y en cambio los minoicos ponen los guerreros como líderes de su sociedad. Y dentro del palacio minoico también había almacenes, edificios residenciales, religiosos, había los lugares donde vivían y trabajaban los artesanos y había los archivos. Tanto el palacio como la tumba Atolos eran de inspiración minoica, pero el palacio micénico era más pequeño y más administrativo. No se utilizaba para las ceremonias religiosas y no era tan público como el minoico, ¿no? Vamos a hablar de cómo era la jerarquía de los micénicos. Como jefe, líder o rey se traducía como huánaca. Bajo del huánaca había el lauayetas. Lauayetas se traduce como líder de guerra. Podríamos imaginarlo como un ministro de la defensa o más bien el general de todos los ejércitos, ¿no? A nivel un poquito más bajo encontramos una de las palabras que tuvo una historia más una de las palabras con la historia más increíbles y es Casireus, llamado también Basileus. ¿Por qué les digo que es una palabra hermosa? Porque la palabra Casireus, que luego se llamará también Basileus, dependiendo de cómo está escrito, tendrá una historia muy larga. Cuando terminó la sociedad de micénicas, esta palabra pasará a los griegos. Según los griegos, Basileus se traduce como rey. Entonces, lo que para los micénicos era el huánaca, para los griegos era el Basileus. Cuando el imperio de Roma se dividirá en dos partes, el imperio oriental tendrá como su líder máximo el Basileus, que nosotros traducimos como emperador. El emperador Basileus vivía en un palacio llamado Basílica. ¿Por qué? Porque la basílica es el lugar donde trabaja el Basileus, ¿no? Este lugar administrativo y de poder, la basílica, cuando terminó el imperio fue abandonado y había muchas basílicas en el imperio occidental, en lo que hoy llamamos Europa. Todas estas basílicas que ya estaban abandonadas fueron reutilizadas por un grupo religioso que estaban haciendo en ese momento, que eran los cristianos. Entonces los cristianos empezaron a utilizar estas estructuras grandes y que eran de utilización política, o sea, la basílica. Y la palabra basílica pasó de ser una palabra con sentido político a una palabra que tenía sentido religioso. Y llegamos hasta el día de hoy. Si ustedes van a visitar una basílica, nunca piensan que están viendo el palacio del emperador, pero sí piensan estar viendo algo de religioso, ¿no? Entonces, la basílica que tienen ustedes en la Ciudad de México usa el nombre de una antigua palabra micénica que indicaba uno de los líderes más fuertes de esa civilización. ¿De acuerdo? La siguiente vez que van a la basílica con sus amigas o con alguien que va a rezar ahí, pueden contarle para romper el aburrimiento, ¿no? Bueno, Basileus en su época significaba simplemente jefe, ¿de acuerdo? Y este jefe podía ser también de un pequeño grupo. Entonces el Basileus, que era simplemente el jefe, cambió de poder y se volvió siempre más alto, siempre más poderoso. Muchos también son los artesanos que eran elencados al servicio del rey y la producción de aceite con perfume era una de las más importantes. Como ya les dije, en la religión ellos ya tenían el panteón típico de la religión griega. Entonces pueden hablar tranquilamente de Zeus, de Hera, de Poseidón y de Dioniso. En el 1425, un grupo de micénicos podría haber ocupado el palacio de Cnoso y destruido los demás palacios. Prueba de esto es el hecho que solo el palacio de Cnosos se queda completamente entero, completo, y aparece en la isla de Creta el Kilix. El Kilix es este tipo de copa típica de los micénicos. El hecho que solo queda el palacio de Cnosos y que se encuentra el Kilix en la isla nos demuestra que probablemente los micénicos conquistaron la isla de Creta. Y aparecen sepulturas ricas en la isla. Entonces esta es otra demostración que los micénicos se habían vuelto los elementos dominantes en el Mediterráneo oriental. Y probablemente es la linear la linear B micénica y la linear A minoica tuvieron influencia una con la otra.
En el 1370 llegó un final violento por el Palacio de Cnoso, que lleva al crecimiento de otros centros de poderes alternativos en toda la isla, o sea, Cnoso pierde el poder. La red comercial que era de los minoicos fue heredada por los micénicos y este comercio llegaba hasta la Sicilia oriental y hasta la Italia central. También se encontraron restos de comercio micénico hasta España. Ustedes imagínense cuánto tenían que viajar para poder alcanzar estas distancias, sobre todo en una época en que la tecnología no era tan desarrollada para el dominio del mar. También vendían ánforas con aceite, vino y también aceite de perfume, además de lana y de otros bienes de lujo. Uno de los descubrimientos más importantes de este periodo es el barco de Punta Iria. El barco de Punta Iria es un barco que se hundió y que por nuestra suerte estaba lleno. Todo lo que estaba dentro del barco se conservó por milagro y por faltas de corrientes fuertes en ese lugar. Entonces tuvimos la suerte de encontrar todo y pudimos estudiar el comercio de la época. En este relicto se encontraron madera, ámbar. Ya saben ¿se acuerdan que el ámbar llegaba desde Europa del Norte, desde el mar Báltico, ¿no? Cobre, lapislázuli, pasta de vidrio, cerámica de muchos lugares, cilantro. Ya había cilantro en esa época y ya estaba arruinando casi todos los platillos. Azafrán y resina. La resina se utilizaba como incienso. Entonces ellos lo quemaban y así podían producir el perfume. La resina y el incienso son dos elementos típicos de todas las religiones. ¿Por qué? Porque cuando ellos intentaban comunicarse y dar ofertas a los dioses, la manera más fácil de dar una oferta era quemarla. Y así salen los sacrificios y el quemar los animales en el templo. Quemar la resina y quemar el incienso también te da una idea de perfume, ¿no? Y para los griegos, los dioses vivían de estas ofertas y de poco más. Entonces, poder comerciar este tipo de resina significaba que había una casta o un grupo sacerdotal o de todas formas una clase social alta que podía permitirse comprar estos bienes de lujo. Muy pocas veces se encuentran estos tipos de naufragios porque realmente es como sacar una foto del comercio de la época. Eso de verdad fue un milagro. No existía un intercambio de cartas entre las civilizaciones como sí tenemos en el Oriente Cercano. ¿Se acuerdan que hablamos del Oriente Cercano y que en la época de Akenatón o Amenhotep IV ya los reinos se conocían entre ellos y ya había un intercambio de diplomacia y de regalos y había lo que llamaríamos el reconocimiento político? Esto no pasaba con los micénicos, pero una civilización del Oriente Medio sí estaba en contacto con ellos. Estamos hablando de los hititas. Los hititas se desarrollaron en el periodo que en Egipto se llama Nuevo Reino, o sea, después del 1400 a.C. Ahí ¿cómo se dice? Dominaron toda la parte de la Anatolia oriental. La capital era Hattusa, era una civilización militar y era una civilización temida también por los egipcios. Los textos de los hititas hablaban de las tierras a su occidente, o sea, de la parte que hoy llamamos Grecia, y estas tierras la llamaban Aigiawa. Estos Aigiawa posiblemente eran los aqueos, o sea, los que estamos llamando ahora micénicos. Y cuando hablaban de ellos, nombraban una figura política llamada Gran Rey. Cuando se comunicaban entre ellos la civilización del Oriente Medio, usaban varias palabras. Normalmente rey y gran rey eran dos niveles diferentes de política. El rey era un líder militar y político de una parte pequeña o una parte aislada del territorio. El gran rey ya tenía la equivalencia del emperador. Entonces, cuando los hititas hablan
de los micénicos y los llaman con el título de gran rey, significa que los consideran tanto fuertes como eran los egipcios. Y de hecho, el gran rey de los micénicos podía ser casi al mismo nivel de un faraón. Esto nos demuestra que probablemente estos micénicos sí tenían un dominio fuerte, reconocido también militarmente por los demás. Y esta falta de documentos seguramente es... no, bueno, seguramente no. Ojalá se pueda cubrir más tarde con algún descubrimiento arqueológico. En la segunda mitad del siglo XIII, esta relación se interrumpe de repente y empieza un desastre. El siglo XIII a.C., ya lo vimos en las demás clases, es un siglo de cambio completo, cambio total y normalmente cambio violento. Esta civilización termina con una conquista. Más de 100 ciudades serán destruidas y abandonadas, y a veces esta destrucción durará siglos. ¿Cuál es la causa? Se indica como causa los pueblos del mar. Ahora, no pueden caer de repente. Seguramente se acuerdan que son los pueblos del mar, ¿no? Ya los nombré en las clases anteriores. Los pueblos del mar son una civilización, no, disculpen, una alianza de varias culturas y de varios grupos humanos que arrasaron con todas las costas del oriente, del Mediterráneo oriental. Provocaron el caer de varios imperios y casi derrumbaron la civilización faraónica. Y estos pueblos del mar sí golpearon también la parte de los micénicos. Sabemos que eran bastante espantosos porque tenemos pruebas del intento de construcción de una muralla de defensa en el istmo de Corinto. Esta es Grecia, ¿ok? La parte sur de Grecia se llama Peloponeso, es una península muy grande que está conectada al resto de la Grecia por un pequeño istmo. Istmo es una parte de tierra pequeña que divide en dos el mar. Y lo pueden ver aquí por los kilómetros. El istmo de Corinto es más o menos 8 o 9 kilómetros. Bueno, los micénicos estaban intentando construir una muralla para defenderse de una invasión. Esto significa que los invasores seguramente llegaban desde el norte, porque las ciudades más importantes de los micénicos eran Micene, Esparta y Argo. Eran 3 ciudades del Peloponeso. La construcción no terminó, o sea, lograron invadirlos antes que pudieran terminar la muralla. Pero siempre que un pueblo construye un muro, nos indica que tiene miedo y que está dando el justo nivel al pueblo que está llegando. Entonces nos demuestra cómo esta invasión seguramente estaba espantando esta civilización que era guerrera. Imagínense el nivel o la cantidad de invasores para lograr espantarlos. Esta preparación fue del 1250 a.C. y se encontraron también varias ciudades de los micénicos que tenían murallas más fuertes porque se estaban preparando al ataque. Y también hay pruebas climáticas que evidencian que estaba llegando a un clima más seco. Y este clima más seco en Grecia y en el Oriente Medio puede haber causado las revueltas. Entonces, si tenemos que buscar una fuente de movimiento de estos pueblos del mar, fue una crisis climática. Esta crisis climática causó hambruna y causó muerte en algunas poblaciones y los que no querían quedarse a su destino tuvieron que ponerse en camino. Claramente, si te pones en camino, vas provocando el movimiento de otras poblaciones y al final son como unas canicas, una golpea de la otra y al final la ola va a ser enorme, ¿no? Este cambio climático a mitad del siglo XIII llevó a la invasión de los pueblos del mar. Otro factor de crisis son grupos de mercenarios que habrían llevado destrucción y que eran militarmente superiores porque usaban una armadura más a la ligera y estaban armados de lanza y espada y esto era superior a los carros. Los micénicos usaban los carros, pero eran más una representación de poder que una utilización real en la batalla. Los carros se podían usar solo si tú eras noble y tenías el dinero suficiente para poder criar caballos.
Y cuando se ven estos carros, normalmente se representan solo porque con eso llegaban hasta la batalla, ahí los nobles bajaban y empezaban la batalla. En cambio, estos mercenarios tenían superioridad militar porque luchaban a pie, caminando, pero su armadura era superior. Lo vamos a ver en la siguiente clase, pero este pueblo que está invadiendo y que probablemente ya se encontraba en el territorio eran los doros o dóricos. Son la base étnica que luego formará la ciudad de Esparta. Esparta, ustedes la conocen porque la vieron ya en la película de 300, ¿no? Es una de las películas más palomeras y más bonitas si no tienes nada que pensar en una noche, ¿no? Es pura violencia y muchísima gloria. Bueno, esa ciudad de Esparta no es la ciudad de Esparta de la que estoy hablando ahora. La Esparta de periodo micénico se llamaba la Sedemon y era una ciudad en donde los micénicos ya estaban organizados. Se encuentra escrita en la ciudad de Esparta ya en la Ilíada. Y si se acuerdan, Helena de Troya, antes de ser Helena de Troya, fue Helena de Esparta. Otra debilidad interna de los micénicos era el excesivo peso de la máquina estatal, porque si ellos tenían una burocracia demasiado pesada, era suficiente que se perdiera un anillo o una conexión entre una capa y la otra de la sociedad y todo se derrumbaba. Entonces la organización burocrática de los micénicos era muy frágil y cuando llegó la ola de los pueblos del mar, no pudieron sobrevivir. Entonces pueden pensar que, bueno, terminan los micénicos y aquí termina la historia, ¿no? En realidad, no. Lo que acabo de terminar es la historia de la población anterior a los griegos. El periodo siguiente tiene un nombre inglés y se llama Dark Ages, o sea, Edad Oscura. Es una palabra que define un periodo llamado medioevo. ¿Por qué se habla de medioevo? Cuando yo hablo de medioevo o de Edad Media, siempre ustedes piensan a los castillos, a los caballeros, a la reina, hay mucha gente que está haciendo fiesta en la plaza y todo lo que es la Europa anterior a la conquista de América, ¿no? Bueno, la palabra medioevo en realidad significa simplemente edad a la mitad, edad de medio, edad media, ¿no? La Edad Media no significa nada si no tiene un periodo de riqueza y de expansión antes y un periodo después. Entonces, los historiadores llamaron al periodo después de la caída de los micénicos Edad Media o Dark Ages, porque ellos decían, había un periodo de riqueza anterior, que era el periodo micénico, y había un periodo de riqueza posterior, que es la Grecia clásica. Entonces, a fuerza, esto tiene que ser una época oscura, ¿no? En efecto, entre el siglo XIII y el siglo XI antes de Cristo se nota una disminución de las ciudades y de los pueblos. Y tenemos también indicio de un cambio entre las poblaciones. O sea, la población empieza a moverse porque ya no se siente segura o porque el cambio climático no le permitió quedarse en su lugar. En las islas Cícladas y en Creta, las aldeas se vuelven en la parte más alta de la colina y se fortifican y están lejos del mar. Esta es un pésimo indicio. Cuando ustedes tienen una civilización de comercio que de repente cambia idea y se aleja del mar, significa que cambió todo y que ellos ya no se sienten seguros. La primera cosa que pasa con el miedo es que termina el comercio. Y la segunda cosa, termina el estatus social y el estatus de riqueza que tenían antes. Entonces, en general, cuando ustedes encuentran una población que deja el llano y empieza a vivir en colina, es porque tiene miedo y se está defendiendo. ¿De qué se defiende? Ahí eso cambia cada vez. Pero es una línea general de la historia. Cuando hay crisis e invasiones, la gente abandona el mar. Y si no la abandona, empieza a fortificarse. Cuando tienen abandono de ciudades de mar y fortificación, significa que el miedo ya era pánico, ¿de acuerdo? En Grecia Central se forma una sociedad con varias clases sociales y en algunas partes también se mantienen características de la sociedad palacial anterior. Por ejemplo, se siguen reproduciendo escenas de guerra y de guerreros que identifican este periodo como la continuación del periodo micénico.
Otra formación es la creación de unas pequeñas construcciones llamadas polis. Y las polis eran una forma de distribución de la ciudadanía que estaban cerca del mar y que se reconocían como punto político más fuerte de la Acrópoli, que era la ciudad alta. Entonces, cuando se cae la civilización micénica, tenemos también el cambio de organización. Ya no había el palacio con el rey, empieza a ser más frecuente la Grecia de las polis. Estas polis empiezan a distribuirse en toda la Grecia continental y en las islas y dan origen a la formación política siguiente, que es la aristocracia. Entonces, lo que antes era un rey, se volverá a ser un grupo de políticos que se vuelve dominante y que se vuelve líderes de esta ciudad. Otro cambio fuerte es el cambio religioso que les dije. Un libro está dividido en dos partes, que es la historia de los mitos griegos. Este libro está hermoso porque en la primera parte te define el mito griego y en la segunda parte te lo analiza desde el punto de vista histórico y arqueológico. Y este libro analiza la teoría que les dije antes, o sea, que Creta tenía una diosa madre y que los invasores micénicos que lograron conquistar Creta dieron origen también a una guerra religiosa. ¿Por qué? Porque esta diosa fue convertida y se transformó en varias diosas que estaban siempre controladas por los hombres. Un ejemplo, esta diosa madre tenía tres formas, la diosa madre de Creta, y representaba las tres estaciones. Tenía la forma de la niña, la forma de la mujer ya adulta y la forma de la viejita. Estas tres formas representaban las tres estaciones, que eran la primavera, el verano y el invierno. Ellos no creían en el otoño. Entonces, cuando la época de la estación del calor y de la producción agrícola terminaba, ya empezaba el invierno. Bueno, estas tres diosas que representaban las tres, la Grande Madre, fueron separadas y fueron divididas para que representaran tres diferentes diosas. Entonces tenemos Afrodita, tenemos Atena y tenemos Hera, la madre, la esposa de Zeus. La que era una diosa poderosa y que comandaba a los hombres, se volvieron tres diferentes mujeres y normalmente que no tenían el poder igual a los dioses masculinos. Otro ejemplo de cambio de poder fue cuando muchos dioses nacieron por partes del cuerpo del hombre. ¿Se acuerdan que una diosa explotó de la cabeza, es Atena, otro dios explotó del muslo de Zeus? Y esta es una manera para evitar decir que esos dioses nacieron de una mujer. Porque cuando un dios nace de una mujer, significa que esa diosa es su madre y entonces es superior. Si en cambio esa diosa explota de la cabeza de Zeus, significa que prácticamente el padre y el único padre es Zeus. Entonces es una manera para saltarse el dominio religioso femenino. Otro cambio es el hecho que todos los... me pregunta Cecilia, ¿cómo dijiste que surgió el Minotaurio? El Minotaurio, según la leyenda, nació por una relación sexual entre la esposa de Minos y un toro. Pero el Minotaurio, cuando nació, fue puesto en el laberinto para intentar, no tener que matarlo, pero cada año tenían que darle 6 niños y 6 niñas para alimentarlo. A matar al Minotaurio, según el mito, fue Teseo. Y en el mito de Teseo, después el héroe fue a fundar Atenas. Entonces, hay una conexión entre Creta y Atenas, pero este mito en realidad es para dar fuerza a la ciudad de Atenas, no ciertamente para darle fuerza a Creta. Les decía que una gran sustitución también hubo entre los sacerdocios, o sea, todas las sacerdotisas eran las poderosas en Creta y en la fase inicial de Grecia continental. Cuando luego llegaron los micénicos y lograron formar su estructura estatal, también las sacerdotisas y las reinas tuvieron que perder el control. Entonces empezaron a ser dominados por sacerdotes hombres, y también hay una hipótesis de cambio político, porque en la primera estructura del matriarcato, la esposa, la matriarca, era la persona que realmente gobernaba. Y esta mujer tenía siempre un rey sagrado. Este rey sagrado duraba poco.
Cuando digo poco, significa que duraba normalmente 11 meses. Cuando terminaba este periodo, el rey sagrado tenía una orgía ritual y luego lo mataban. Y lo mataban bien feo. O sea, le quitaban la piel o lo destripaban o lo lanzaban desde un barranco. O sea, era un final brutal, pero era un final ceremonial. Este periodo duró varios siglos y terminó cuando algún rey sagrado seguramente no tenía ganas de morir y logró convencer a la reina de ser sustituido. Entonces, este rey sagrado fue sustituido por un rey títere y este rey títere moría en su lugar. Entonces llegaba el día del sacrificio, el rey sagrado dejaba su corona al rey títere, este rey títere se acostaba con la reina y luego lo mataban. Hermoso, ¿no? Y así, de esta forma, el rey logró evitar su muerte cada año. Y entonces se empezó a cambiar también el ciclo, porque el ciclo era un ciclo lunar y después de ser 11 meses se volvieron 11 años. Y con esos 11 años ya podía tener un dominio suficiente. Cuando luego no se logró matar tampoco cuando llegó su momento al rey. El rey intentó dominar a la reina y es el origen del patriarcado. O sea, cuando la reina perdió el poder y el líder máximo de esta sociedad se volvieron los hombres. Esta hipótesis también confirmaría un cambio religioso, porque muchas diosas de Grecia en realidad tenían mucho más poder de lo que nosotros creímos. Por ejemplo, Afrodita. Afrodita la conocemos como la diosa guapa e idiota. Normalmente se representa como güera, se acuesta con todos y es la representación de la belleza y de la fertilidad. Pero no, uno de los nombres de Afrodita era la espantosa y la otra era la sombra. Ninguna diosa de la fertilidad y de la belleza con estos nombres puede mantenerse tan bonita y tan luminosa como pensamos. Esto significa que también Afrodita tenía un pasado muy fuerte, porque Afrodita era una de las representaciones de la diosa madre. Y el cambio también fue entre lo que era la relación con la violencia. Varias sacerdotisas terminaban sus rituales con una matanza, normalmente matanza de hombres. Cuando luego se lograron dominar estos tipos de grupos religiosos, se limitó también el consumo de drogas, porque esas sacerdotisas terminaban mascando hojas de laurel. Las hojas de laurel también provocaban alucinaciones y provocaban furia. No sé si es el mismo laurel que se pone ahorita en el arroz, porque yo nunca siento furia cuando me preparo algo con laurel, ¿no? Pero en la época el laurel era algo que causaba alucinaciones, probablemente era otro tipo de vegetal. Y el cambio también en la dieta provocó que perdieron también el poder estas sacerdotisas. Entonces, el libro que les voy a enviar habla también de este mito y de este cambio de cultura y de política y que si fuera real esta hipótesis, sería un cambio completo por la historia. O sea, la historia europea empezaría con matriarcado, con una reina y con varias figuras masculinas que eran sacrificables y el rey se volvió el real líder de esta civilización solo con una invasión, que fue la invasión micénica. Y de ese momento hasta el día de hoy fue una enorme obra de destrucción de la memoria, porque intentaron borrar la memoria de esta diosa y esta reina que dominaba el Mediterráneo oriental. Entonces, si no se encuentran muchas pruebas de esta reina, es también porque espantaba. Tienen miedo y tenían miedo de esta supermujer que dominaba la sociedad de la época. ¿De acuerdo? Espero les haya gustado la clase. Si es así, pónganle like, pueden compartirla y pueden inscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.